Muy buenos días, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Democratización P&P. Estoy aquí acompañada, por supuesto, de Pedro Pablo, que este es nuestro espacio, y hoy nos acompaña Juan Miguel Mateus, que es abogado doctor en Derecho Constitucional, y como esta edición vamos a abordar nuestra edición número 19, que es sobre la reforma judicial en nuestro país, pues bueno, fue oportuno invitar a Juan Miguel para que habláramos sobre este tema de la revista. Sí, además un tema, bueno, mucha actualidad, la reforma del TCJ, además el Parlamento chavista anunciando una serie de leyes, la reforma del sistema de justicia, el código de ética del juez, etcétera, etcétera, y bueno, lo más reciente, doctor, esta no renovación al final del Tribunal Supremo de Justicia, se generó muchas expectativas, creyendo que podían venir nuevos rostros, pero además incorporar a factores identificados con la oposición. Al final, bueno, la gran mayoría de los magistrados ya venían, de hecho la presidenta del TCJ, Gladys Gutiérrez, pero bueno, una figura ya de, digamos, del entramado chavista. Conocida, muy conocida. Exactamente, de hace bastante tiempo. Muy útil. Muy útil. El entramado chavista. Exactamente, por eso decía que es una figura que ha jugado diferentes, o ha ocupado diferentes espacios allí, pero yo diría una figura del chavismo originario. Me contaban que cuando Chávez salió a votar en el año 98, salió de un apartamento de Gladys Gutiérrez, exactamente, él vivía aquí en Caracas. Ella era abogada ad honorem de Chávez cuando estaba preso. Sí, digamos, exactamente, y por ese nivel además de relación, de amistad que me contaban. Y bueno, ahora nuevamente presidenta del TCJ, ¿no? Quizá pudiéramos comenzar por ahí, porque se convierte además en el tema clave en los últimos tiempos, por lo que significa además para el país, para el futuro del país. Bueno, y sobre todo, antes de darle la palabra a Juan Miguel, es que es un tema que generaba mucha expectativa. Dentro de las recomendaciones del informe de la Unión Europea estaba que este proceso de reforma del Poder Judicial podía ser una ocasión de encuentro de las fuerzas políticas para avanzar en un posible proceso de democratización o flexibilización de la dictadura. Y bueno, nada, lo que tenemos es este resultado que no sé cómo tú lo valoras, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Paola y Pedro Pablo. Me parece que este espacio es extraordinario. Comenzamos diciendo buenos días, es de tarde, pero esto está grabado, no pasa nada. Pero la verdad, lo importante aquí... Bueno, y es a la hora que la gente lo vea. O sea, se lo ve en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé. Pero de verdad que los he seguido con mucha atención, me parece muy valiente lo que están diciendo. ¿Y te has dado cuenta que somos divertidos? O sea, Absolutamente. que esto es un ambiente fresco. Me siento agobiado de la frescura. De juventud, de agudeza, de seso. Está muy bien. De verdad, de ánimo. Muy bien. Sí. No, la frescura en realidad es porque el aire acondicionado está muy bajo hoy, ¿no? Sí. Por eso que estamos todos uno con chaqueta, otro con suéter. Sí, exacto. No, pero lo que quiero decir es que la idea es tratar estos temas de manera que cualquier persona, bueno, lo comprenda, lo haga suyo y lo divulgue. Bueno, yo creo que el punto de partida es que no es reforma ni es judicial. Eso es lo primero. Es enquistamiento y es dictatorial. O sea, el que quiera entender lo que está pasando es más de lo mismo para que Nicolás Maduro tenga más poder y esté en el poder. Eso es lo primero. Y llamarlo reforma judicial es un eufemismo dentro del juego del lenguaje y de las simulaciones que tiene el régimen, pues como usanza y como tradición desde hace décadas. Yo le comentaba antes a Paola que el tema de la entre comillas, reforma judicial, pues lo veo en el lenguaje de Orwell, ¿no? Recuerden que Orwell en 1984 utiliza el Ministerio del Amor, que es el aparato de represión, el Ministerio de la Abundancia. Pues lamentablemente nuestro sistema de justicia es un sistema de injusticia y de opresión. ¿Qué está pasando en este momento? Que tenemos lo mismo pero con más control. ¿Quién gobierna la Sala Constitucional? Gladys Gutiérrez, ya presidenta del TCJ, se fue, volvió y la vuelven a colocar allí en cabeza del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién gobierna la Sala Penal? Michael Moreno. Y la Sala Electoral, pues exactamente lo mismo. Entonces, dentro del TCJ, ¿qué hay? Un tridente para atornillar a la dictadura, en donde la Sala Constitucional hace las tropelías políticas propiamente, la Sala Electoral, las tropelías electorales en sentido estricto, y la Sala Penal, la persecución. Esa es la síntesis, no hay más nada que decir, y el ciudadano no tiene nada que ver
con esto. Ahora, ¿se había creado expectativa? Por supuesto que se había creado expectativa, entre otras cosas porque lo decía la Unión Europea, lo pedía la Unión Europea como una condición institucional, que hubiese una adecuación del Poder Judicial para que pudiesen celebrarse elecciones genuinamente libres, y aparte de eso porque hay un marco de una negociación dentro de la cual este era un punto de agenda importantísimo para la democratización del país. Claro, pero entonces, a ver, pareciera que ni simulación es. Es decir, es como decirle al país y a los actores internacionales que guardaban cierta esperanza en este proceso, decirles con esparpajo, ¿sabes? Como con mucha fuerza de aquí estamos, porque al final el TCJ es como el último reducto de sostenimiento de la dictadura junto con las Fuerzas Armadas, y cerrar puertas a cualquier tipo de flexibilización, ¿no? Sobre todo cara a los procesos 2024 y 2025. Y yo agregaría algo allí, Paola, porque hablamos de la comunidad internacional, del país en general, pero es que hasta del chavismo, porque fíjate que yo diría que los ataques más duros contra el TCJ vinieron del chavismo. O sea, cuando Pedro Carreño habla de corrupción. Escribiste un artículo de eso. Es que fue tremendo, sí, o sea, porque él leí. comienza. Tampoco la cosa es así. Tampoco la cosa es porque. Tampoco me denuncies, tampoco me denuncies. Déjame echarme hacia atrás, por favor. Pero, para no estar en campo cruzado. No, porque tú ves Pedro Carreño hablando de corrupción, señalando a Michael Moreno, además, no, hablando de que había además magistrados fuera del TCJ que dictaban órdenes, que aquí habían acabado con el Poder Judicial. Eso viene del chavismo, o sea, de Pedro Carreño. Previo, Francisco Meliach también, de alguna manera, también cuestionó el proceso de no renovación que terminó siendo lo del TCJ, bueno, con su teoría de que no debe existir autonomía o independencia de poderes, ¿no? Sino que funcionan como un sistema todo al servicio integral. del Ejecutivo, en este caso, obviamente. Pero entonces uno se pregunta, bueno, no le funciona a la comunidad internacional, no le funciona al país claramente, pero tampoco le funciona a todo el chavismo. Si uno parte de estas declaraciones que ha dado Carreño, a Meliach, entre otros, hasta el gobernador de Trujillo, recuerdo, que le lanzaron muy duro al TCJ y al final Maduro dijo, bueno, está muy bien, pero yo me quedo con la misma gente, ¿no? Bueno, y las decisiones del partido de ayer, ¿no? Del PSUV. Sí, bueno, yo digamos, parto de lo siguiente. Lo de Pedro Carreño no es porque es un carmelita descalzo, por supuesto, ¿cierto? Lo de Francisco Meliach no es porque es un franciscano de hábito connotado, no. Es porque tenían cuotas en el Poder Judicial, dentro de los acomodos de poder que hay en el partido del el madurismo, pues quedan por fuera, se achican los espacios porque se pasó de 32 a 20 magistrados y entonces tienen que patalear de algún modo. Pero lo de la simulación sí es importante, me parece, porque a Chávez y a Maduro y a su régimen le pueden decir lo que sea, barbáricos desde el punto de vista jurídico, institucional, pero si hay algo que te tienen, y nosotros tenemos que advertirlo, es que son legalistas. Dentro de leyes autocráticas, en un sistema autocrático, pero ellos tienen un legalismo autoritario, como dice un amigo de Paola, que se llama Javier Corrales, un legalismo autoritario que tiene unos destinatarios. Si Maduro va a presentar su legalismo autoritario, su, entre comillas, reforma judicial ante el país, si hay algún alma cándida que se compre aquello, ya es ganancia para Maduro. Pero los destinatarios son, en primer lugar, los cuarteles, porque ellos hacen que vengan revestidas de legitimidad formal las decisiones para apaciguar o calmar cuarteles, también para los cuadros internos, porque a veces surgen escrupulosos dentro del oficialismo que quieren una justificación, por lo menos en apariencia, y luego desde el punto de vista internacional, como ante escenarios como la ONU, por ejemplo, Maduro sigue teniendo representación, estos formalismos, este legalismo autoritario, le es útil para esas instancias. Entonces no es menor, pero básicamente lo que quiere decir, a efectos del pueblo venezolano, a efectos nuestros, es que la pelea es más dura porque la pelea parte de desenmascarar aquello y salir del cuadrante de la simulación. Pero tú crees que efectivamente... No te voy a señalar. A mí la impresión que me da, y bueno, y justamente revisando los aportes de Javier Corrales en torno al tema del legalismo autoritario, que ya a ellos no les importa no ser democráticos. Es decir, ya se asume el costo de no ser democrático, pero hay un marco
jurídico que pone orden dentro de lo autoritario, o sea, pone orden para controlar lo que son las fuerzas internas, para calmar a las fuerzas armadas, para incluso tener cierto marco de interacción con la solidaridad autocrática internacional, es decir, con China, con Rusia, Irán, con todos estos países. Digamos, es dentro, o sea, que es autoritarismo, pero no es un caos, en cierto sentido, ¿no? Desde el punto de vista legal. Manda a alguien, como dice Pepe, manda a Maduro. Maduro dice, y manda a Maduro allá, y una de las cosas que yo creo que digamos que no está incluido en este número, que quizás vale la pena estudiarlo, pero es una fuente muy opaca, es que el chavismo o el madurismo en estas últimas épocas lo que ha logrado son instrumentos de consolidación del madurismo en todas las instancias de dominio, es decir, en el partido, en el PSUV, en el TCJ, en el Parlamento, entre comillas, en los militares, o sea que van como apretando las tuercas y aislando a otros sectores dentro del madurismo que quizás cuando murió Chávez tenían una aspiración de ascenso y que a medida que Nicolás ha sido resiliente ante los desafíos, pues se ha ido consolidando. Bueno, es que yo creo que ahí, o sea, fíjate, al principio de esto, yo creo que cuando se hablaba de madurismo se hacía más en plan provocación, ¿no? O sea, como decir que era algo distinto al chavismo al principio. Pero hoy en día ya sin duda alguna hay madurismo. Claro. La consolidación del madurismo. Ha pasado el tiempo, sí. Y tú ves la estructura del partido, ves el propio TCJ, o sea, las figuras que están allí, personas que están claramente identificadas. Por ejemplo, entra Tania D'Amelio a la sala constitucional, bueno, viene el CNE y era una figura de la pareja Maduro-Flores desde que estaba en el Parlamento, por ejemplo, y así tú vas viendo otros nombres. Magistrado Gavidia, que está en uno de los vicepresidentes del TCJ, bueno, ese es el cuñado de Cilia Flores, pues, ¿no? El hermano de su primer esposo, pues, ¿no? Por dar un ejemplo del caso. ¿Cómo te sabes todas esas cosas? Que los guardas en tu casa. La vida es dura, me ha tocado, la vida es durísima. Bueno, pero tú revisas, pasas revista por estas designaciones y es gente que con Chávez no pinta absolutamente nada, ¿no? Y que ahora, la misma Delcy Rodríguez, o sea, Delcy fue vicecanciller con Chávez, fue ministra por un ratico y después salió y se dijo que salió en muy malos términos y desapareció, y bueno, ahora es vicepresidenta, por ejemplo, y así vas viendo otros nombres, Francisco Torrealba ni hablar, claro. Que ahora otra vez es ministro y tal, y bueno, era simplemente en su momento un amigo de Nicolás Maduro por su época en el metro, y con Chávez no pintó absolutamente nada. O sea, creo que ahora sí, más que nunca, bueno, y además claramente, digamos, buscando siempre apuntalar el plan reeleccionista de Maduro. O sea, la cosa es, bueno, rodearlo, apoyarlo o él mismo, ¿no? Crear una base sólida para esa aspiración reeleccionista. Yo creo que es indudable, que no sé qué opinan ustedes, pero para 2024 pareciera que va a paso firme como candidato de Maduro. Sí, yo creo que no hay otro. Es el dueño y señor del régimen. Sí, yo creo que en este momento... Es jefatura, es decir, me parece muy agudo, yo es en serio, estoy rodeado de agudeza cuando comenzaba esto, pero es verdad, me parece muy, muy agudo porque cuando Maduro toma el poder, en un sentido se subestimaba la figura, pero ahí hay que saber decir algo. Por alguna razón, y esto no es una loa en lo absoluto, esto es para tener realismo frente a la lucha democrática. Por alguna razón Chávez dijo, mi consentimiento como la luna plena o lo que fuera es que voten por Nicolás Maduro. Y Maduro fue tomando el poder, fue sacando a Giordani, sacó a Ramírez, se fue haciendo de esto, de aquello. Creo yo que le ganó permanentemente la batalla ha ganado los rounds, a Diosdado. Y es un hombre que está allí en el poder y tiene todo un tinglado que lo mantiene. Ahora, ¿qué es importante de todo esto? Me parece que esto que no es reforma ni es judicial, sino que es enquistamiento y que es dictatorial, es un acelerón, porque ya no es solo el Tribunal Supremo de Justicia, que sí lo es, y ya lo tienen cooptado y controlado, y por supuesto que está allí con la escopeta judicial cargada para cuando sea necesario, repito, utilizar la sala constitucional, la sala penal o la sala electoral. Pero es que ayer se anuncia la ley del sistema de justicia en todo, que es un cúmulo. La Constitución es muy prolija en decir cuáles son los órganos del sistema de justicia, y estos quieren meter el acelerador y poner a full vapor la marcha en esto, lo cual hace básicamente que se crezca la grieta de desinstitucionalización que hay en Venezuela. Pero quiero que volvamos sobre la simulación. Pregúntame sobre la simulación. Bueno, tu artículo, me voy a permitir decir el nombre, es un latinazo, dice Corruptio Optima y Pésima, que es la corrupción es lo mejor
No, la La corrupción corrupción de lo mejor es lo peor. Exactamente. Me confundí. Ustedes no estudiaron latín en la católica cuando... No me acuerdo. Estudiamos lógica en primer año, ¿te acuerdas? Eso sí lo recuerdo. ¿Te acuerdas? Eso sí lo recuerdo. Los silogismos y tal. En el No, pero ese es un colegio tema de los había abogados. Siempre que le lanzan uno de esos, uno dice, perdón. Un latigazo. Ese es un tema de los abogados. Por siempre. eso, pero bueno, yo digamos, intenté dar como vistas de sabiduría aquí, pero no se me dio, pues. No se me dio el... Ajá, entonces, ¿por qué ese título? Porque creo que está sumamente relacionado con el tema de la simulación y que la verdad es que también nosotros lo hemos hablado, creo que fue en el capítulo 2 del podcast. La simulación es un estado muy propio de los sistemas políticos de tinte totalitario, ¿no? Donde las personas tienen el doble pensar, sí. que también es de Orwell, ¿no? Donde en la Unión Soviética había chistes al final de la Unión Soviética donde la gente decía, sobre todo sobre el estado de simulación, donde decía, bueno, nosotros simulamos que trabajamos y ellos simulan que nos pagan, porque, digamos, la moneda no valía nada. Nosotros simulamos que votamos y ellos simulan que nos dan los resultados, porque en la configuración de los... Claro. No, tampoco se votaba. Entonces, yo creo que la verdad es que esto... Lo que pasa es que en las formas, lo que te digo, me parece que es con desparpajo, porque que tú me pongas esos personajes, ni siquiera puedes simular, porque o la simulación está muy teledirigida a una audiencia que tú necesitas en paz, pero para el resto sí. Es lo que tú dices, ¿no? Que es un enquistamiento dictatorial. Bueno, pero es que otra vez, ¿no? El artículo ciertamente se titula... Puedes decirlo en latín perfecto, ¿no? No en nuestro latín malandro de... Corrupción óptima y pésima, que significa la corrupción de lo mejor es lo peor. Okay. Y allí varias implicaciones. Cuando se piensa en un tribunal supremo, un tribunal constitucional, es porque es la cúspide del sistema constitucional, es decir, se entiende, esto es alemán de Alemania, ¿no? Que... no como tú crees de alemán criolla. Un señor alemán. Claro. Lo que cuando los alemanes crean su tribunal constitucional, le ponen inmediatamente el San Benito, el mote de que son los guardianes de la democracia, que son la cúspide del sistema, tienen que garantizar el cumplimiento efectivo de la Constitución y guardan la democracia de autoritarismo, de populismo y de desenfrenos ideológicos, porque es lo que habían vivido en ese momento. Claro, eso supone... Esto después del 45. Claro, en la transición, en la transición ya y en la reconstrucción alemana, que ocurrió en toda Europa, fundamentalmente. Los tribunales constitucionales vienen a ser un refreno a la muchedumbre totalitaria, a los excesos de ejercicio de soberanía o lo que fuera. Pero eso supone que el poder político respete la majestad y la dignidad de los guardianes de la democracia, de un tribunal supremo, y por otro lado supone que el que es guardián de la democracia y de la Constitución lo asuma. ¿Qué ha hecho Maduro? Corromper lo que está llamado a ser lo mejor. Por eso es la corrupción de lo mejor es lo peor. Y el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema de justicia en Venezuela, que en su diseño también está pensado para eso, pues es hoy pieza clave para el sostenimiento de la dictadura. Pero hasta para decirlo de tal modo que no es que es un órgano coadyuvante con la dictadura, es que es parte esencial de la dictadura y de la violación de los derechos políticos, humanos de los venezolanos. Hasta así se ha consustanciado. En eso tienen liderazgo. Cuando tú vas a buscar dictadores por el mundo que cooptan las cortes, que cooptan en derecho comparado, por ejemplo, con quien pudiéramos los tribunales asimilarlo. Bueno, es que tú, por ejemplo, agarras hoy en día ejemplos tan barbáricos como esto: Turquía, China, Corea del Norte e Irán. En todos hay un escrupuloso reconocimiento y una escrupulosa propaganda sobre los aparatos judiciales. ¿Pero por qué? Porque son parte de la dictadura. Entonces son dictaduras que tienen legalismo autoritario, que se aferran a un texto constitucional y que tienen unos órganos de justicia que dicen que la justicia es lo que conviene a el poderoso, por supuesto. O sea, esa es la situación que tenemos en Venezuela. Hay un tema ahí que creo que también hay que verlo, porque, a ver, en teoría, digamos, en el país hay elecciones en el año 2024, elecciones presidenciales, y pudiera haber un cambio allí. Porque es en teoría. ¿Ah? Bueno, pues no sabemos si es no hay 2023, dentro de 2 días, no sabemos nada, aquí nunca se sabe nada, ¿no? Pero bueno, hay una elección presidencial en el horizonte y puede haber un cambio allí. O sea, la mayoría puede, una elección medianamente, ¿no?, aceptable, expresarse y hacer un cambio. Ahora, quien asuma la presidencia, viene de la oposición, asume la presidencia, bueno, le dejan esta bomba, ¿no?
o sea, que es el Poder Judicial, o sea, no solamente los magistrados, porque en teoría, estos señores también en teoría, porque además ahí sí les cortan el periodo, los vuelven a nombrar, los ratifican, los sacan y demás, bueno, están para 12 años. Pero eso sí llegas allí, porque la bomba también puede destruir la elección. Antes, claro, por supuesto. No, claro, y ya de hecho en lo pequeño, pero ahora que se habla que también el CNE está abierto a la renovación de gremios, colegios, sindicatos, etcétera, y resulta que la sala electoral se mete en la elección del colegio de abogados en Carabobo, sí. Y hay por ahí otras amenazas. Bueno, ciertamente estando desde además el TCJ, bueno, recordar todos los ataques contra el Parlamento elegido en el año 2015, pero bueno, además el desconocer el triunfo de los diputados en Amazonas, ahora en Barinas recientemente, o sea, tiene una larga lista desde el TCJ cómo se ha ido saboteando y desconociendo la voluntad popular. Pero bueno, hay elecciones, supongamos, hay un cambio allí, pero es que te dejan todo, todo el sistema intervenido. Pero es que es exactamente así, es decir, desde el punto de vista político real, la mejor oportunidad que tenía el régimen de Maduro para acudir con reformas reales, a decir, tengo voluntad de negociación y de apertura para que haya elecciones libres, era la designación del TCJ. Porque exactamente era nivelar el sistema constitucional de manera que, incluso en su propia lógica, si quisieran reforma, pudiese haber un paulatino crecimiento institucional que custodie unas elecciones libres. Pero no es así. Entonces, básicamente esto hay que verlo como lo que es, el mismo negro con distintas... O sea, pudiéramos decir dos cosas escuchándote. O sea, la primera es que mutatis mutandi... Estoy seguro que no he dicho eso. Que vas a decir. Bueno, no sé, tú me corriges. Que así como los tribunales constitucionales después del 45 en Alemania surgieron como guardianes de la democracia, esta es una configuración para guardar a la dictadura. O sea, al final es lo mismo, pero al revés, exactamente. Y luego, lo segundo, muchas veces se ha hablado y recurrentemente hay factores en la opinión pública que llegan y a veces uno no sabe si es ingenuidad o si hay una agenda, uno no sabe, de la capacidad reformista del chavismo, ¿no? Que el chavismo tiene internamente una vocación de apertura, de ir caminando hacia la democracia. Y bueno, uno ve esto y dice, bueno, si hubiera reformistas ya se hubiesen cristalizado, ¿no? Esta era una oportunidad muy clara de cristalización de las vocaciones reformistas, que, digamos, para que haya un reformista tiene que tener oportunidad de poder. De nada nos sirve un chavista con buenas intenciones que no tenga la oportunidad de imponer su posición o de que su posición sea predominante. Bueno, y por eso es que es lo más delicado, la reforma. Llevar adelante la reforma es lo más complicado, tú lo sabes mejor que nosotros, no porque lo haya sido reformador, sino porque lo has estudiado. El que lleva adelante una reforma es porque desde dentro del monstruo está desmontando el monstruo y por eso sufre mayores riesgos. Y muchas veces dicen que no se cristalizan por culpa de la oposición. No, pero yo creo que allí básicamente es así de sencillo. La Unión Europea lanzó el mingo y estaba servida la mesa de México. El régimen no siguió el mingo, bochó, no acudió a la mesa de México para decir es una buena oportunidad. Si antes alguien pensaba que había que explorar, que valía la pena explorar y que había que hurgar para ver si había ánimo de reforma respecto del Poder Judicial, en ese sentido por parte del régimen, ya no hay duda que el régimen no quiso eso y que pasamos ese barco. Ahora hay que ver. ¿Y qué hay que hacer entonces? No, ¿qué crees tú? Lo primero respecto de esto es decir la verdad, digamos, eso es lo que es. Alguien decía en estos días que la cosa es tan mala que ni Pedro Carreño logró ser magistrado, ¿me explico? O sea, sí, además que eso, pedí un cambio profundísimo y son los mismos. Ay, la gente que dice que decir la verdad no conviene porque entonces eso desanima, entonces la gente no sale a votar, entonces la gente... No, pero es que la verdad es eso. O sea, la verdad es que es Gladys Gutiérrez, Calixto Ortega, que es Tania Amelio, o sea, que es Michael Moreno. Esa es la verdad y es incontestable. Yo creo que allí lo que hay que decir, mira, a pesar de esto, bueno, vamos a pelear, pero vamos a pelear sabiendo que se trata de esto. O sea, bueno, igual yo creo que tampoco la gente se llama engaño, ¿no? O sea, en realidad la gente sabe lo que está allí. Es que fue muy burdo. ¿Sabe? Exacto, nadie, digamos, cree que este es un TCJ, una renovación o que va a fortalecer el Poder Judicial en Venezuela, la justicia en Venezuela. Creo que todo el mundo está claro en eso, como en tantos otros momentos. Bueno, igual el CNE, lo mismo. O sea, la gente no cree que este CNE sea una cosa transparente, maravillosa, bueno, sino que sabe lo que es, pero dice, bueno, con todo y eso, bueno, y resiste, vamos a insistir, se organiza.
que fue un poco lo que se vio quizá en las elecciones regionales, el caso Barinas, sí puede servir también como ejemplo allí, ¿no? O sea, todo el Estado se lanzó, gobernadores de otras regiones, todo el dinero, y pasó lo que pasó, pues, y la gente lo sabía. Aprovechar alguna coyuntura para luchar, porque lo peor es que no haya lucha. Entonces, a pesar del TCJ, pues, bueno, hay que seguir buscando a Nicolás Maduro, o sea, las ocasiones democráticas para liberarnos de Maduro. Sí. Igual yo creo que es interesante, porque también se da en el marco de todo esto, lo que fue el anuncio de la continuación de la investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es decir, creo que ahí lo interesante es que nadie se llama engaño, ni siquiera ellos. O sea, claro. Si tú quieres vender al mundo que, mira, fíjate que yo por mi parte estoy adelantando una reforma porque estoy dispuesto, te dijeron, mira, no, esto es lo mismo de siempre, todos han advertido, o sea, internacionalmente se encendieron todas las alarmas y dijeron, mira, esto es lo de siempre, aquí no ha habido, al contrario, se perdió una oportunidad si alguna vez se plantearon la posibilidad de cambiar esto. Pues bueno, le dieron una patada a la mesa por completo. Entonces creo que también eso hace que la gente diga, bueno, se mantiene la atención, se mantiene la investigación, o sea que nadie compra esto como una reforma. En la edición de nuestra revista tenemos una entrevista a Carmen Alvindingüe, que justamente es especialista en temas de Corte Penal Internacional, sí. Y bueno, es una entrevista que les recomendamos ampliamente. Un artículo de Carlos García Soto, que se llama Control Jurídico de los Estados de Excepción, y un artículo de nuestro querido Ramón Cardoso, que se llama Poder Judicial y Erosión Democrática en Venezuela. A saludar a Ramón Cardoso. Claro que sí, Ramón nos hace mucha falta. Entonces con ese artículo de Soto, García Soto, perdón, yo leía y recordaba que más de una vez acá, ¿no? Cuando había un momento de tensión, decían, bueno, ¿sabes qué? Hay un rumor, se mandan por mensaje, van a suspender las garantías. Yo decía, hermano, ¿pero qué van a suspender? O sea, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Más bien, esa es la ventaja que tienen. O sea, que en otros países tienen que suspender las garantías por algún momento. Aquí simplemente no existen, entonces ya tú no tienes que anunciar, o sea, no tienes que salir de, nos suspendemos la garantía. O sea, sí, pero la simulación para Maduro sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque Maduro sabe, Maduro tiene dentro de su aprendizaje autocrático que para él simular de manera no creíble es mejor que no simular y que ser brutalmente vasto. Sí. Abiertamente. No, y el artículo, a ver, sí, el tema de la emergencia económica, obviamente te dio eso, luego la emergencia por el tema del coronavirus, ahí sí, pero lo que digo es que cuando hay protestas más bien dicen, fíjate que estamos tan tranquilos, respetamos tanto la protesta, tenemos tanta estabilidad que no hay que suspender ningún tipo de garantía, hagan lo que ustedes quieran, salgan a la calle con total libertad y luego, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Pero diga, en ese tema sí, claro, el tema económico muy relacionado, porque bueno, cuando gana la oposición, gana la mayoría en la asamblea, el chavismo dijo, bueno, ya yo no puedo llevar presupuesto, ¿no? y me lanzo mi Parece más porque además está vacío. Sí, así es. Pues dejaste en la calle a nuestras productoras. ¿Ah? Sí. Qué mal. Mira, ya me parece muy interesante porque Chávez comenzó con el Poder Judicial en la cabeza. Sí. Lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo la constituyente fue la supuesta comisión de reforma del Poder Judicial con Manuel Quiroga a la cabeza. Chávez siguió avanzando, Chávez hablaba de los magistrados. En 2004, cuando el TCJ declaró el vacío de poder y no el golpe, Chávez se refirió a aquella sentencia que era una plasta, no sé qué, tal. Pero el punto... Lo puedes citar, o sea, aquí esto no sale, donde lo vamos a decir no... Irrepetible, pero el punto en el cual se cataliza toda la potencialidad de autocracia judicial empleada por Maduro fue el triunfo de la Asamblea Nacional. O sea, ellos tuvieron que reconocer que ganamos la Asamblea Nacional, pero inmediatamente había que desnudar a la Asamblea Nacional, y entonces fue el momento en el cual tuvo mayor realce el Tribunal Supremo de Justicia y en concreto la Sala Electoral y la Sala Constitucional, más la segunda que la primera, para que el régimen y Maduro comenzaran a aprender mejor cómo utilizar y emplear los órganos judiciales. ¿Y por qué ellos aprietan ahorita el acelerador autocrático cuando en teoría están relativamente estables? Porque digamos, acá... Me recuerda un poco cuando fue en 2017 que sacan la sentencia en contra de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional venía de un año, 2016, que fue un año bastante leve, sí, y nada parecía indicar que eso iba a despertar las protestas, ¿no? O sea, pero digamos, ¿por qué apretar el acelerador ahorita? Porque no hay moros en la costa. O sea, precisamente como ellos están pacificados internamente y manda Maduro,
porque el país se está rearticulando en la lucha democrática. Yo creo que ellos ven que es el momento de terminar de comprar todos los coroticos judiciales y apertrecharse para eventualidades en el futuro. Y además lo hacen desde, digamos, antes tenían el tema de no tenemos la asamblea, se inventa la constituyente que nadie reconocía, entonces tampoco, pero ahora tengo el parlamento, y además que muchas cosas son decisiones que se toman por unanimidad con el respaldo de la oposición que está en el parlamento y tal. O sea, que es una simulación también. Ese discurso les sirve para decir, bueno, ya que tenemos todo, porque también hay que recordar que cuando ellos se iban por el TCJ era porque no tenías los 2/3, o sea, ellos hicieron las designaciones en el periodo 2005-2010, cuando tenían toda la asamblea, un poco como lo pasa con el actual Parlamento, y bueno, hacían todas las designaciones desde el Parlamento, ¿no? Cuando llega la asamblea, cuando llega la oposición nuevamente, en el periodo 2010-2015, comienzan otra vez con el tema de que, bueno, tenían que ir al TCJ y que el TCJ terminar, y luego cuando pierden la asamblea dijeron, bueno, ahora sí ya... El acelerador, los magistrados jubilaron, los magistrados express. Exactamente, en diciembre de ese año. En esa comisión. Sí, claro. En diciembre de ese año hicieron, exacto, y deshicieron, y ahorita creo que también es eso, ¿no? Tienes el Parlamento nuevamente y dices, mira, estoy haciendo todo lo que decíamos, ¿no? Todo según la ley, todo según la Constitución, me estoy ajustando a la norma perfectamente, y aquí está la renovación, que también, por cierto, ahora viene la del poder ciudadano, poder moral, que incluye fiscal, contralor y defensor del pueblo, y bueno, ahí completarán pues, ¿no? toda la... enroque. Exactamente, ¿no? Bueno, nos toca terminar. La verdad es que este no ha sido un episodio esperanzador, honestamente. Sí lo es, claro que sí. No puedo simular alegría. Se dijo o no la verdad. Sí, pero no puedo simular bueno, alegría porque, bueno, siempre es sabroso compartir con ustedes y con los que nos ven, pero, digamos, el horizonte luce bastante oscuro, y cuando el horizonte es oscuro significa que demanda más luminosidad y más esfuerzo de parte de los sectores democráticos que, bueno, que sin duda alguna estamos enfrentando un camino de consolidación autocrática con un liderazgo que antes era débil, interno, y que al mejor estilo stalinista, de Stalin, de violencia, de corrupción institucional y tal, logra muñequear todos los espacios. De envilecimiento en el poder. Eso es impresionante. Que fue lo que le pasó al mismo Stalin. Sí. En la pugna Trotsky y Stalin, todos decían que Stalin era el menos aventajado, y pues después se envileció en el poder. A mí me pasó, un paréntesis, tipo un cuentico, pues antes de terminar. Que yo, cuando fue una vez estaba en un lugar y estaba leyéndome el libro de Todorov de la experiencia totalitaria, que la portada es una foto de Stalin. Me estaba leyendo el libro y vino el mesonero y yo tenía el libro así. Y el señor me dice, ese es Maduro. Y yo le digo... Tiene un aire. Se le parece igualito. Yo le digo, bueno, ¿usted le parece? Y me dice, son igualitos. Y yo, bueno, tienen algunas cosas en común. Le digo, para no entrar en detalles porque no me voy a poner ahí a dar una clase de historia. Pero la verdad es que el itinerario de afianzamiento autocrático de Nicolás se le parece mucho a ese otro caballero, ¿no? Bueno, danos un mensaje de esperanza y de alegría para cerrar esto. Es que se lo digo, primero gracias por invitarme, gracias por lo que hacen, pero yo creo que la esperanza está con el realismo de ver la verdad. O sea, visto la verdad, todos reconocemos que Maduro es lo que es, pero también todos sabemos que estamos a Dios rogando y con el mazo dando, hay que seguir luchando, como decías tú, a pesar de ese TCJ, a pesar de que se perdió lo que pudo ser una oportunidad, pues hay que seguir luchando y insuflando el ánimo de lucha en el pueblo de Venezuela con la verdad por delante. ¿Qué pueden hacer los jóvenes, los ciudadanos, las amas de casa, que estoy segura que nos escuchan las amas de casa, toda la gente que nos escucha que ve eso tan duro al frente y que siente que no conecta, que no tiene espacios para ayudar, que no tiene espacios para trabajar y que está impotente en sus deseos de democracia? Porque comenzamos así, creo que lo primero es una pelea en la propia conciencia por la verdad. Antes nombrábamos a Orwell, ustedes recordarán a Wilson, el protagonista de 1984, que él, para liberarse de ese aluvión del mal, se escondía en su cama, debajo de su cama, sacaba una libreta y decía 2 más 2 son 4. No es lo que me diga el totalitarismo. El agua, el hielo enfría, el fuego quema. Yo creo que eso es importante. El agua moja y las piedras caen. Sí. Pido excusas, pero creo que de eso se trata exactamente, de ver las cosas como son e irlas comunicando, que es lo que están haciendo ustedes. Pero Pablo, mensaje de esperanza, tú que siempre nos llenas de esperanza. No, bueno, que esto es un espacio que siempre destaca, bueno, que lo importante está en el interior, ¿no? La belleza está en el interior de todo, ¿no? Creo que ese es el mensaje más positivo que puedo dar, en verdad. Si todo está en nuestro interior, mente positiva, optimista,
Eso. No, hay mucha gente luchando, ¿verdad? Hay mucha gente luchando, y entre esa gente que está luchando con el tiempo están nuestras productoras Isabela Sanfuentes y Nela Cremi, nuestro ingeniero de sonido César Aguilera, y como siempre estamos grabando desde Cusica Estudio. Muy pronto vendremos con el episodio número 5 y la edición número 20 de Democratización. Les recuerdo que nos pueden visitar en nuestras redes www.redforma.com @redpisoforma. Gracias. Hasta luego.